A ver, piensa un momento en un edificio, uno imponente, vale. Y ahora, imagínalo como si fuera un bailarín. Un bailarín que tiene un equilibrio perfecto, ¿no? Se mueve con gracia, resiste cualquier traspié. Pero, ¿qué pasaría si una pierna fuera más corta? O un brazo mucho más pesado. Pues su equilibrio se vería afectado, ¿verdad? Algo parecido, muy parecido, ocurre con las estructuras de los edificios frente a un sismo. Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, bueno, fundamental para la seguridad, sobre todo en zonas sísmicas como Perú. Hablamos de las irregularidades estructurales. Esto viene de la norma técnica E.030 de diseño sismorresistente. Suena técnico, sí, pero nos afecta a todos. Vamos a ver por qué entender estas imperfecciones, por llamarlas así, es tan vital. Exactamente. Es que la norma E030 nos ayuda a clasificar los edificios. O son regulares o son irregulares. Y esta clasificación, ojo, no es un mero trámite. Es crucial porque define cómo tenemos que analizar y, sobre todo, diseñar la estructura para que se comporte bien de forma segura durante un terremoto. No es solo papeleo, vamos. Tiene implicaciones súper directas en la resistencia real del edificio. Entendido. O sea, que no todos los edificios, digamos, bailan igual cuando la tierra tiembla. Entonces, ¿qué es lo que hace que un edificio sea irregular? Has mencionado la norma. Habla de unas listas, unas tablas, ¿verdad? La 8 y la 9. Eso es. Esas tablas, la N8 y la N9, definen unas condiciones muy específicas. Si un edificio cumple alguna de ellas, pues ya se considera irregular. Y aquí viene lo importante. Aparecen dos factores que se llaman I sub A sub por irregularidades en altura e I sub P sub por irregularidades en planta. Normalmente para un edificio regular estos factores valen 1,0. Pero si hay irregularidades, estos factores son menores que 1. Menores que uno. O sea, que penalizan. ¿Y cómo afectan esos factores al diseño? ¿Qué significa esa penalización en la práctica? Pues mira, lo que hacen es reducir el llamado coeficiente de reducción sísmica, que se representa con la letra R. La fórmula es bastante simple en realidad. R es igual al R0 multiplicado por I sub A sub y por I sub sub. El R0 depende del sistema estructural que tenga el edificio, si es de muros, de pórticos, bueno, de cómo esté hecho. Pero los factores I sub A sub e I sub sub lo que hacen es bajar ese valor de R. Y un R más bajo significa que debemos diseñar la estructura para que sea más resistente, que aguante más fuerza. Básicamente, asumimos que tiene menos capacidad para deformarse de forma dúctil. Ah, vale. Dúctil significa como más flexible, ¿no? Que puede bailar un poco sin romperse. Justo. Si le bajamos el R, le estamos pidiendo menos baile y más músculo, más fuerza bruta, porque sabemos que su configuración tiene algún punto débil. Interesante. Le pedimos más fuerza porque su técnica de baile no es perfecta. Venga, pongamos ejemplos concretos. De la tabla 8, las de altura. ¿Cuál es una irregularidad común o... Pues mira, una muy conocida es la de piso blando. Esto ocurre cuando un piso es mucho más flexible que el de arriba. Piensa, por ejemplo, en un primer piso de aparcamiento o de tiendas. Suele ser muy diáfano, muy abierto, sin apenas muros, ¿verdad? Y encima tienes plantas de viviendas con muchos tabiques, mucho más rígidas. Pues ese primer piso, al ser tan flexible, se va a deformar muchísimo más durante un sismo. Es como si nuestro bailarín tuviera las rodillas muy débiles comparadas con el resto del cuerpo. La norma lo define con porcentajes de rigidez. Si la rigidez es menor del 70% del piso superior o menor del 80% del promedio de los tres de arriba, ya tienes piso blando. Y esto te asigna un I sub A subs de 0,75. Y ojo que si la diferencia es aún mayor, lo que se llama piso blando extremo, que es menos del 60 o 70% según el caso, el factor I sub A sub baja todavía más, a 0,50. La penalización es mayor. Madre mía, 0,50. Eso es reducir la capacidad a la mitad, ¿no? Entendido lo del piso blando. Esas rodillas débiles son un punto crítico, claro. Exacto. Y hay otras en altura, ¿eh? También está el piso débil, que no es de rigidez, sino de resistencia acortante, que también tiene penalizaciones fuertes, y sub 0,75 o 0,50. O la irregularidad de masa, si un piso pesa mucho más que los otros. Vale. O incluso discontinuidades en los elementos verticales, como pilares que no siguen en línea recta hacia abajo. Cada una tiene su factor. Entendido. Y si miramos el edificio en planta, desde arriba, ¿qué problemas pueden surgir ahí según la tabla 9? Pues aquí una clave es la irregularidad torsional.
Es un concepto fundamental. Imagina que el edificio, cuando tiembla, en vez de moverse de lado a lado limpiamente, tiende a girar sobre sí mismo. Como una peonza, digamos. Esto ocurre si el centro de rigidez no coincide con el centro de masas, o si la planta es muy alargada. La cuestión es que un extremo del edificio se desplaza mucho más que el otro. La norma dice más de 1,3 veces el desplazamiento promedio. ¡Ostras! Piensa en un coche que frena de golpe, pero frena mucho más una rueda que la otra. Tiende a girar, ¿verdad? Pues al edificio le pasa igual. Claro. Y ese giro descontrolado puede ser muy dañino para las columnas, sobre todo las de las esquinas. Si se da esta irregularidad, se aplica un I sub de 0,75. Y si la torsión es aún más acusada, lo que se llama torsión extrema, que es cuando un extremo se mueve más de 1,5 veces el promedio, el factor baja a I sub igual a 0,60. Uf, un giro descontrolado. Eso suena realmente mal para la estructura. Mal asunto, ¿no? Sí, lo es. La torsión concentra mucho daño. Y en planta hay más cosas, ¿eh? Por ejemplo, las esquinas entrantes. Esquinas entrantes. Sí, cuando la planta tiene forma de L o de U o de T, pero muy marcadas, si esas entradas superan un cierto porcentaje de las dimensiones de la planta, también se considera irregular y se aplica un I sub de 0,90. También está la discontinuidad del diafragma, que es cuando tienes huecos muy grandes en el forjado, en la losa del piso. Imagina un patio central enorme. Eso debilita el diafragma y penaliza con I sub igual a 0,85. O los sistemas no paralelos, cuando los muros o los pórticos no están alineados según los ejes principales, también tienen un I sub de 0,90. Vale. O sea que todas estas características de la geometría, de la distribución, de la rigidez, de la masa, no son solo temas de estética o de distribución funcional. Definen de verdad cómo va a responder el edificio, cómo va a ser su danza real cuando llegue un sismo. Fundamentalmente. Totalmente. La norma nos obliga, como diseñadores, a identificar estas condiciones, estas irregularidades y a ser más conservadores, más exigentes en el diseño. Lo hacemos a través de ese coeficiente R reducido. Es una forma de reconocer que la perfección estructural, la regularidad total, es difícil de alcanzar y tenemos que diseñar para la realidad de cómo es el edificio, anticipando y compensando esos posibles pasos en falso. Queda clarísimo. En resumen, las irregularidades estructurales, tanto en altura como en planta, no son detallitos sin importancia. Afectan directamente a cómo se calcula la resistencia sísmica que necesita un edificio. Lo hacen a través de esos factores I sub up e I sub, que reducen el coeficiente R. Y conocerlas, identificarlas, es el primer paso, un paso esencial para un diseño que sea de verdad seguro. Exacto. Y si me permites una reflexión final, a veces vemos arquitecturas muy interesantes, ¿no? Con formas muy audaces, muy singulares. Cabe preguntarse hasta qué punto, al buscar esas formas, se está pensando desde el principio en estos desafíos sísmicos. Porque a veces esas formas tan interesantes pueden traer consigo irregularidades. Quizás buscar la regularidad estructural puede parecer limitante para la creatividad, pero integrar el pensamiento estructural desde las primeras fases del diseño, bueno, es probablemente el camino más inteligente, para crear edificios que sean bonitos, sí, pero también capaces de bailar con seguridad cuando la tierra se mueva. Una idea potente esa, ¿eh? La fusión entre la forma y la función resistente, para darle una vuelta. Bueno, esperamos que esta exploración de hoy haya sido útil, reveladora. Si a quien nos escucha le interesa seguir profundizando en cómo hacemos que nuestros edificios resistan mejor los sismos, pues que se suscriba. En nuestra próxima entrega vamos a hablar sobre los métodos de análisis sísmico. No se lo pierdan. Hasta pronto.